Este va a ser uno de esos vídeos que van a ayudar a que tomes una buena decisión de compra. Aún estás dudando qué comprar, si el Mavic Air 2 o el Mavic 2 o incluso cualquier otro dron. Hagamos pruebas de calidad de vídeo y resistencia al viento y veamos si resolvemos tus dudas. ¡Vamos! He decidido comparar el Mavic Air 2 con el Mavic 2 porque realmente es donde he visto la mayor parte de las dudas de vosotros. No tiene ningún sentido compararlo con el Mavic Mini, incluso con el Mavic Air 1, incluso con el Mavic 1. La verdad es que son cosas que ya no tienen demasiado sentido. Así que empecemos por las pruebas de vídeo y explicamos un poco de qué va todo esto. Voy a hacer una comparativa de las dos cámaras, primero en modo automático y después con perfiles planos de color. Seguro que vamos a sacar más del Mavic 2 Pro, eso os lo digo desde ya, pero para que veáis la comparativa mano a mano va a ser interesante. Siempre es difícil llevar la misma trayectoria con dos vuelos distintos, pero lo voy a intentar. Ya digo, primero en automático y después en D-Log. Empecemos con el Mavic 2 Pro. Vayamos al perfil de color, pongámoslo en normal para ponerlo en modo automático y pongamos el dron a una posición de unos 20 y tantos metros de altura en mitad de esas dos carreteras. Intentemos que ese sea el punto de inicio para que ambos drones hagan el mismo movimiento y aunque se van a llevar un par de minutos, la luz debería ser la misma en ambos casos. Así que veremos cómo se porta. En modo automático, como veis, no hay queja ninguna. El Mavic 2 Pro es impecable. Mirad toda la riqueza de información que hay en el cielo, todas las nubes, todo el nivel de contraste que hay. Mirad las sombras, mirar las luces altas. Tenemos información en un montón de puntos del vídeo y es impecable. Esto es en 4K, por cierto. Ahora vayamos en sentido contrario, con la luz de frente. Aquí obviamente la imagen se ve más contrastada y en la esquina izquierda veis que se ven a veces las sombras de las hélices. Eso es porque no llevaba filtros de densidad neutra. Si hacemos zoom, veréis que hay algo de ruido en las sombras, pero obviamente no es algo que llame la atención. Es totalmente soportable y tendrías que hacer zoom para verlo intencionadamente. Si volamos en modo D-Log, pues obviamente al poner el LUT correspondiente aquí ganamos un montón más de información y obviamente acabamos con un material de mayor calidad y con mucho potencial para hacer cosas después. Así que a día de hoy podemos decir que el Mavic 2 Pro sigue siendo y no hay rival que se le acerque ni de cerca a este nivel de precio con ese potencial que tiene. Gran opción. Vayamos ahora al Mavic Air 2, que es lo que nos interesa. Nos vamos a la opción de cámara, nos aseguramos que el color está en normal y en este punto vayámonos al lugar donde empezó el vuelo en la otra vez, 20 y tantos metros de altura, más o menos a la mitad de esa carretera y empecemos a volar. Ten en cuenta que se llevan unos minutos, por tanto las nubes son diferentes, pero aún así fijaros la cantidad de información que también tenemos aquí. Esto es 4K y la verdad es que no hay queja ninguna. Recordar que esto es en automático y recordar que cuando pones uno frente a otro es cuando ves las diferencias, pero si tienes este material únicamente, la verdad es que no hay queja. Hagamos algo de zoom porque quiero enseñaros esas luces bajas allá al fondo, esas sombras. Como veis ya se puede apreciar algo de ruido, pero recordar, esto está ampliado. Si volamos en la misma dirección que antes con el sol de frente, pues obviamente aquí la imagen es mucho más contrastada y si hacemos zoom, aquí es donde sí que sí empezamos a apreciar ruido en ese material donde hay sombras. Recordar, estamos torturando un poco el material y esto es buscarle los defectos, pero sabed que está ahí. Hagamos la prueba en Decine-like, que es este material. Esas sombras que veis en la izquierda es porque no tengo filtros de densidad neutra y las hélices provocan algo de luces en la lente. Si aplicamos un LUT y algo de tratamiento del color, entonces aquí acabamos con un material muy decente. Y además, tened en cuenta que le hemos podido quitar ruido, le hemos hecho muchas cosas y la verdad es que no hay queja ninguna. Así que, en definitiva, el Mavic Air 2 es un dron con un potencial enorme. ¿Tú qué piensas? Sí, yo también. Pongámoslo uno frente a otro, que así es como se ven las diferencias. Esto es 4K tal cual sale de la cámara en ambos drones y obviamente el Mavic 2 Pro, al tener un sensor más grande y al tener mayor alto rango dinámico, obviamente es capaz de subexponer menos la imagen y acabar con un material más limpio, cosa que no ocurre con el Mavic Air 2. Si los ponemos frente al sol, torturando un poco más el sensor, pues vemos un comportamiento similar. El Mavic Air 2 trata de subexponer un poco la imagen para preservar un poco los colores y aquí es donde
donde vemos las grandes diferencias. Sin embargo, si los ponemos en los perfiles planos de color, ambos dos, vemos que parece ser que hay algo más de ruido en el Mavic Air 2, y si aplicamos un LUT correspondiente a cada uno de ellos, pues entonces acabamos con una información bastante decente en ambos casos. Lo que ocurre en el lanzamiento de productos es que conforme pasan los días te das cuenta que los firmware se van afinando, y lo que me ocurrió es que en el día que estaba grabando esos dos ejemplos, entre medias salió un nuevo firmware que supuestamente arregla el problema del ruido, o mejor dicho, lo mejora sustancialmente. Esto es el mismo ejemplo, obviamente con días diferentes, pero en modo automático 4K el Mavic Air 2 con diferentes firmwares. Aunque la luz podría ser diferente ya que el día es diferente, en el ejemplo de la derecha, que es el que tiene el último firmware, veis que la información ha cambiado sustancialmente, ya no está tan subexpuesto, ya no tiene esos problemas de ruido que se ven al fondo, en la línea del horizonte, en las luces bajas. Eso ya no existe y esto es notable a simple vista. Si vemos el mismo ejemplo en Decine-like, en ambos casos, aunque la trayectoria no es la misma, lo que os quería mostrar aquí es que en las luces bajas el ruido ha sido reducido sustancialmente, y eso ha sido una gran noticia. Fijaros un ejemplo en circunstancias normales, Decine-like con el nuevo firmware, vemos que ya no es visible tan aparentemente como antes el ruido. Obviamente si hacemos zoom sí que lo vamos a encontrar, fijaros en las luces bajas como sí que está ahí. Espero que con la compresión de YouTube lo podráis apreciar también. Estoy seguro que todo ese ruido se puede eliminar en la edición, así que si sabes un poco cómo tratar el ruido, seguramente que acabarás con resultados más o menos decentes. Además, si te bajas el LUT del Mavic 2, realmente no es para esto, pero también te va a ayudar bastante. Todo esto, obviamente, si usas Decine-like en lugar del modo automático. Si usas el modo automático, quédate lo más tranquilo del mundo, porque en ese sentido no vas a ver mucho ruido. Simplemente tendrías que hacer mucho zoom, fijarte y, francamente, torturarte sabiendo que está ahí, porque en otra situación no lo ibas a ver. Hagamos ahora pruebas de resistencia al viento. Estas pruebas no son muy científicas, las cosas como son. Este anemómetro que veis aquí, para empezar, no es muy bueno, como veis es bastante débil, y además, pues realmente no es la manera ideal de hacerlo, mucho menos con un aparato para soplar hojas, que es lo que he usado para dispararle una buena cantidad de viento a cualquiera de los dos drones. En cualquier caso, te van a hacer una idea de si una cantidad de viento de estas características pueden tirar tu dron, y lo más importante, si una resistencia al viento de estas características impedirían al dron volver al punto de origen. Primero analicemos el punto cero. Este soplador, a una distancia de unos 20 centímetros de ese anemómetro, fue capaz de producir unos 120 km por hora, que no está nada mal. Lo que ocurre es que nunca me acerqué tanto a esa posición, y además, cuando el aire era muy intenso, lo retiraba. Esto no quiere decir que sea la misma velocidad del viento que pueda soportar en circunstancias normales. Pero aún así, fijaros cómo mantuvo la posición disparándole en uno de los extremos, que obviamente aquí sí que se ve afectado, y el dron obviamente se iría atrás. No vueles nunca con unas velocidades tan altas, pero es interesante ver cómo fue capaz de aguantar su posición y volver a la posición inicial cuando las circunstancias volvían a la normalidad. Disparándole de frente o debajo, fue capaz más o menos de mantener su sitio y volver al punto inicial. El Mavic 2 obviamente es mucho más robusto, es más grande y evidentemente es capaz de soportar mayores velocidades, como es este caso. Aquí le disparaba de frente, le disparaba hacia un lado, y aunque se ve afectado, obviamente, es más o menos capaz de mantener la posición de manera más controlada que el Mavic Air 2. De todas formas, como decía antes, cuando tengas estas velocidades, nunca vueles. Esto es una situación para ver cómo el dron sería capaz de mantenerse en velocidades de viento tan extremas. Que nadie saque una lectura equivocada. Al fin y al cabo, este anemómetro no es muy bueno, y lo que habéis visto es que los drones, ambos de ellos, aunque obviamente el Mavic 2 mejor al ser más grandes, son capaces de mantener la posición, pero otra cosa muy distinta sería capaz de contrarrestar esa fuerza del viento y volver a un punto concreto. Entonces la batería se iría por los suelos. En cualquier caso, sorpresa, no ha ido mal, la verdad. Que ser capaz de mantener unos 80, 70, 80, 90 km por hora no está nada mal.
Pues muy sorprendido, obviamente el Mavic Air 2 tendría que hacerlo mejor, es más grande, cuanto más grande, obviamente la capacidad de mantenerse estable es mayor. Y ten en cuenta que este disparo de aire, al final, acaba siendo un conducto muy estrecho, así que por mucho que le des de frente o incluso de un lado, realmente no es lo mismo que enfrentarse a una masa de viento enorme que le impida moverse. En cualquier caso, muy sorprendido con estos resultados. Pues dado que voy a hacer un montón de pruebas más sobre estos drones y ahora en el momento en el que ya están llegando a un montón de manos, más o menos a la fecha de publicación de este vídeo, haré nuevas guías de trucos para aprovechar este dron al máximo. Llevo ya 2 semanas con él y tengo ya un conocimiento más o menos importante de él, así que para no perderte eso, suscríbete ahora y de esa manera serás de los primeros en saberlo. Pues lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí, decidme qué opináis de todo esto, cualquier ayuda que me digáis o sugerencia me va a ayudar mucho, sigo con mis permisos para hacer la prueba de alcance y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.